Nuestro curso bíblico o el tema central de nuestro curso bíblico de esta noche es el género apocalíptico. Y es uno de los temas que hay veces muchas personas les da miedo tocar. Hay muchas personas que les da miedo hablar del apocalipsis. Hay muchas personas que de pronto pasan por ahí desapercibidos y no quieren tocar esos temas maravillosos, porque toda la Sagrada Escritura es maravillosa para cada uno de nosotros. Ahora bien, este género apocalíptico lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el libro de Daniel, que también lo podemos encontrar ahí, como en el Nuevo Testamento. Lo encontramos también en el Evangelio de San Mateo, mis queridos hijos. Entonces, en el Antiguo Testamento lo podemos ver reflejado especialmente en Isaías, capítulo 24, versículo 27, y en el libro de Daniel también lo podemos encontrar. En el Evangelio de San Mateo también lo podemos encontrar. En Mateo, sobre todo en el capítulo 24, versículo 25. O en Marcos, capítulo 13 y, ¿por qué no?, en el libro del Apocalipsis, porque directamente, pues todo el libro del Apocalipsis nos va a hablar de aquello importante para cada uno. El término apocalipsis nosotros debemos de conocer, o el término apocalíptico proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación, revelación. Entonces, cuando hablamos del apocalipsis, cuando hablamos de este género apocalíptico, estamos hablando de una revelación, mis queridos hijos, una revelación que siempre debe estar y siempre debo de tener presente en mi vida y tener presente ahí en todo momento. Los escritos que vienen por medio de esta revelación, mis queridos hijos, los escritos que vienen por medio de esta revelación o que se usan especialmente en este género, buscan desvelar. Es el sentido de los acontecimientos presentes mirando hacia un futuro. El Apocalipsis nos invita a mirar hacia un futuro, nos desvela. Y lo podemos comparar cuando usted tiene como un proyecto de vida, cuando usted tiene algo que quiere realizar, cuando usted tiene, o por ejemplo, lo ponemos más claro, cuando usted tiene un viaje. Cuando usted tiene un viaje y sueña ir allá y ya lo tiene todo programado y ya lo tiene todo preparado. Y esa noche, si al otro día va a hacer su viaje, usted se desvela porque no puede concentrarse porque piensa que se le va a hacer tarde, piensa que lo va a dejar el vuelo, etcétera, etcétera. Pero encuentra especialmente ese consuelo cuando usted cumple la realidad. Entonces, en ese sentido, el Apocalipsis, que es una revelación, la cual nos puede llegar a desvelar en el sentido de los acontecimientos presentes, mirando hacia ese futuro. ¿Cuál es el futuro? El Apocalipsis siempre nos va a revelar esos acontecimientos futuros. Y por eso hay muchas personas que decimos, desde ya estamos viviendo el Apocalipsis. Desde ya lo estamos viviendo. Ahora, esta corriente, ¿cuál corriente? Pues este género literario que estamos nosotros conociendo, nace en épocas de fuertes persecuciones. ¿Contra quiénes? Pues contra los creyentes, contra todo el pueblo. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos hijos, los textos apocalípticos tienen como finalidad consolar. ¿Consolar quién? Al pueblo, y dar esperanza. ¿A quiénes? Al pueblo fiel. Ahora bien, muchos de nosotros no nos gusta leer el Apocalipsis. Y hay muchas personas que dicen que si leen el Apocalipsis se vuelven locos, porque de pronto las cosas que encuentran hacen que empiecen a desvariar y demás. Pero recordemos que es un género literario apocalíptico que nos está generando una revelación de algunos acontecimientos que pueden pasar, que pueden llegar a nuestra vida y que nosotros debemos de estar preparados. Ahora bien, esa misma revelación, como hablábamos, le da una esperanza al pueblo. ¿A cuál pueblo? A ese pueblo fiel. Ahora, a nosotros,
nos da también una esperanza. En el Apocalipsis hemos encontrado muchos textos que de verdaderamente uno los medita, dice, pues hoy lo estoy viviendo. Mire, eso es lo que está viviendo nuestro país, eso es lo que está viviendo nuestra ciudad, eso es lo que estamos viviendo como familia, eso es lo que estamos viviendo como empresa. Pero ahí vienen esa revelación que me genera esperanza de estar preparado. En el Apocalipsis encontramos o se expresa especialmente el juicio de Dios sobre la historia, especialmente contra los dominadores, las personas, los dominadores. El bien triunfará sobre el mal. Hay personas que juzgan, hay personas que, mejor dicho, hasta nuestros propios jefes, hasta nuestros propios jerarcas empiezan a dominar, ¿sí? Vamos directamente a los dominadores y ahí encontramos que directamente el bien triunfará sobre el mal. ¿Cuántas personas nos quieren ver arruinados? ¿Cuántas personas nos quieren ver destruidos? ¿Cuántas personas no les gusta que nosotros progresemos? ¿Cuántas personas les da envidia? Pero el bien triunfará sobre el mal. Por eso nosotros debemos de obrar bien, actuar bien, estar bien con los demás. Ahora, este género que estamos viendo, que es el género apocalíptico, utiliza símbolos o imágenes. Símbolos o imágenes. Cada uno de nosotros sabe qué es un símbolo y cada uno de nosotros sabe qué es una imagen. Si no lo saben, pues nosotros lo vamos a ir conociendo, mis queridos hijos. Entonces, ordinariamente hay algunos extraños y raros. Símbolos raros, símbolos extraños, imágenes raras o imágenes extrañas. Ahora, ¿cuáles serían esas, mis queridos hijos? Pues ahí se nos revela directamente las 4 bestias, que las hemos escuchado, que nos hablan de 4 bestias, que representan a 4 imperios, mis queridos hijos. 4 bestias que representan a 4 imperios, para que nosotros lo tengamos que escuchar. Y ahí lo vemos directamente en Daniel capítulo 7. La bestia con varias cabezas, mis queridos hijos, y eso nosotros lo podemos conocer, la bestia con varias cabezas y cuernos, porque ahí se nos muestra que representan al imperio romano, y lo encontramos en el Apocalipsis capítulo 13. Entre otros símbolos, entre otras imágenes. Ahora bien, hay algo que se usa mucho, y mis queridos hijos, aquí en este curso bíblico estamos especialmente para que nosotros comprendamos, para que nosotros aceptemos y para que nosotros también podamos discernir. En el Apocalipsis también encontramos algo fundamental, y de ahí es donde uno como católico hay veces empieza a tambalear. Y no es para que nosotros de pronto digamos hoy, uy, no, es que ya me voy a retirar de la Iglesia Católica. Uy, no, porque es que cuando se habla de la ramera, entonces estamos... Ahí es donde uno sabemos que estamos sumergidos en una iglesia que ha crecido también dentro del pecado, que no somos santos las personas que de pronto administramos o que estamos dentro de la iglesia, pero que verdaderamente muchos se habla que directamente la ramera que habla el Apocalipsis, estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Entonces, y sabemos, mis queridos hijos, sabemos que directamente el Imperio Romano fue aquel que culminó, que terminó, digámoslo así, con la vida de nuestro Señor, que efectivamente o era, usted creía en Jesucristo o creía directamente en el Imperio Romano. Y se podría visualizar que esa ramera, que esa gran ramera, que esa gran pecadora sería el Imperio Romano, a la cual hoy, mis queridos hijos, muchos de nosotros pertenecemos, muchos de nosotros caminamos, muchos de nosotros creemos. Ahora bien, viene la pregunta, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera
de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la iglesia fundada por Él. Si estamos hablando que cuando nos referimos a la gran ramera, nos podríamos referir a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Esto que estamos hablando, mis queridos hijos, nos debe de llevar a ser firmes en la fe, a nosotros a comprender verdaderamente que nosotros estamos llamados. Eso es, y lo asemejamos cuando hablan de usted, cuando dicen muchas cosas de usted, pero usted defiende, sí, yo fui esto, yo fui aquello, yo hice esto, pero yo sigo adelante defendiendo mi fe, defendiendo lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Ahora, hablábamos que hay unas imágenes y hay algunos fenómenos cosmológicos, son visiones, colores, números. Encontramos también el género apocalíptico, que es el propio de los libros de Daniel y del Apocalipsis. Daniel usa este género casi en todo momento, y pues el mismo libro del Apocalipsis que estamos en esta noche, este género meditando, pues vamos a encontrar. Y es un libro, el libro del Apocalipsis, que hay veces habla de muchos números, que habla de muchos acontecimientos, que habla de muchos colores, muchas visiones, que son las que verdaderamente nosotros debemos de empezar a visualizar. Ahora, vamos a analizar como siempre un texto. Vamos a analizar un texto y vamos a ver qué es lo que encontramos dentro de ese texto, mis queridos hijos. Y, como les digo, acabamos muy rápido, pero efectivamente ustedes lo pueden tener ahí y mañana pueden repetir el programa. Vamos a tomar, perdón, no le digo, me estoy tomando unas pasticas que... vamos a tomar el texto del Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 12 al 16. Muy poquitos, capítulo 1, versículo del 12 al 16, y vamos a descubrir en este texto, vamos a descubrir algunos símbolos, los más importantes, y vamos a descubrir su significado. Entonces yo les invito a que ustedes abran ahí su Sagrada Escritura en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 12 al 16. Yo voy a ir dando a conocer unos símbolos, y el significado de cada uno de ellos. Entonces, a medida que vamos avanzando, ustedes van a ir encontrándolos. Ahora, ya como estamos en nuestro texto bíblico, en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 al 16, vamos a buscar uno de los primeros símbolos. Ese primer símbolo, vamos a ver que son los 7 candeleros. Vamos a buscarlo ahí en nuestra Sagrada Escritura, en ese texto donde aparecen los 7 candeleros. ¿Y qué significado tienen los 7 candeleros? Esos 7 candeleros nos va a referir que son 7 comunidades de la universalidad de la iglesia, presencia de todas las partes, o sea, la iglesia presente en todas partes. 7 candeleros, 7 comunidades, que significa la universalidad de la iglesia que está presente en todas las partes. ¡Ay! Claro, nuestra amada iglesia está en todas partes. Donde usted vaya, a la China, a la Reconchinchina, ahí efectivamente está nuestra amada iglesia presente en todas partes. Otro símbolo, mis queridos hijos, lo encontramos en el Apocalipsis, ahí en el versículo 13. Hijo del hombre, el anterior estaba en el versículo 12. Hijo del hombre, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado de esa palabra hijo del hombre? Jesús, el Mesías, modelo de la humanidad salvada. Jesús, el Mesías, modelo de la humanidad salvada. Entonces, cuando hablamos del Hijo del Hombre, nos estamos refiriendo a Jesús, al Mesías, que es el modelo de la humanidad salvada, de lo que el Señor está salvando. Una vez más, vamos
a ese versículo 13 y vamos a encontrar una túnica larga. Espero que ya la estén encontrando ahí, esa túnica larga. Esa túnica, cuando hablamos de túnica dentro del Apocalipsis, directamente, estamos hablando del sacerdocio, mis queridos hijos, del sacerdocio real. Ahora, dentro de ese mismo versículo 13, vamos a encontrar también otro elemento, otro símbolo, y es el cinturón de oro. Cinturón de oro o la coraza. Cinturón de oro o la coraza. ¿Qué significa? Cuando hablamos del cinturón de oro o de la coraza, estamos hablando de la realeza de un rey. De la realeza de un rey, mis queridos hijos. Y todos estos símbolos que nos muestra el Apocalipsis, pues tienen un significado, que son los que nosotros vamos encaminando y vamos a empezar a conocer, mis queridos hijos. En el versículo 14 que estamos meditando, van a aparecer unos caballos blancos. ¿Qué querrán decir los caballos blancos? ¿Qué querrán decir los caballos blancos? Pues siempre que hablemos de unos caballos blancos, nos vamos a referir a la eternidad, mis queridos y amados hijos, a la eternidad. Y ahí vamos empezando a comprender. Cuando veamos cada uno de los símbolos y su significado, cuando meditemos nuevamente el texto, nuestra mente automáticamente va a empezar a conocer eso que estamos meditando en el momento. Ahora bien, en el versículo 14 vamos a encontrar ojos como llamas de fuego. Ojos como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir los ojos como llama de fuego o a qué nos referimos? Nos referimos especialmente a la ciencia divina, Y eso ya habíamos hablado en un capítulo anterior, para que nosotros lo tengamos presente. Dirijámonos al versículo 15, mis queridos hijos, y vamos a encontrar ahí en el versículo 15 algo que son los pies de bronce. Y uno dice, hay veces uno medita, si no estuviéramos haciendo esto y leyéramos el texto primero, pues la verdad no vamos a comprender muchas cosas. O sea, son unas visiones directamente que uno va a decir, ¿y esto qué? ¿Qué pasó aquí? Entonces, los pies de bronce. ¿Qué significan los pies de bronce? Pues es la firmeza y es la estabilidad. Firmeza y estabilidad. Por eso hay un dicho popular que dice, y que nosotros decimos que nosotros debemos de tener mano de hierro con guante de seda. Ser firmes, duros, pero también tener compasión. Estar disponible al servicio, mis queridos hijos. Entonces, los pies de bronce significan o simbolizan directamente, sus significados son firmeza y estabilidad. Ahora sigamos en el mismo versículo 15 y vamos a encontrar una voz fuerte, Esa voz fuerte significa, majestad y poder, para que nosotros tengamos directamente ese conocimiento. Sigamos, pasemos ahora al versículo 16, mis queridos hijos. Y en el versículo 16 vamos a encontrar estrellas en la mano, las estrellas en la mano. Y es algo maravilloso, las estrellas en la mano. ¿Qué simboliza las estrellas en la mano? Entonces tiene a tener 7 coordinadores o ángeles protectores. 7 coordinadores o 7 ángeles protectores, mis queridos hijos. Sigamos ahí en el versículo 16. Y nos muestra una espada que sale de su boca, ¿Qué querrá decir el significado de la espada que sale de su boca? Pues la palabra que tiene el poder de Dios, Sigamos en el versículo 16, que aparece algo que dice rostro como el sol. Y
el rostro como el sol, es la autoridad suprema, la autoridad suprema. Ahora, lleguemos al versículo 17. Juan como muerto a sus pies, Juan como muerto a sus pies. Y esa nos da un significado de una situación de las comunidades de miedo, persecución y muerte. Miedo, persecución y muerte, mis queridos hijos. Y por último, en el mismo versículo 17, mano derecha de Jesús sobre Juan. Mano derecha de Jesús sobre Juan. ¿Y qué es? La presencia de Cristo, amigo y protector. La presencia de Cristo, amigo y protector. Entonces, estos símbolos que aparecen como las 7 candeleros, hijos de hombres, mis queridos hijos, la túnica larga, el cinturón de oro, la coraza, los caballos blancos, los ojos con llama de fuego, los pies de bronce, y cada uno de estos signos, de estos símbolos, pues nos llevan a tener especialmente un significado. Cabellos blancos, mis queridos hijos, discúlpeme mi error, no son caballos, sino cabellos blancos. Entonces, todo ello, mis queridos hijos, nos llevan a comprender. Cuando nosotros empezamos a conocer el significado de cada uno de los símbolos que nos aparecen, pues efectivamente ya podríamos leer el texto, ya podríamos meditar el texto y ya podríamos saber qué es lo que dice el texto. Ahora bien, pues vamos directamente a nuestra Sagrada Escritura y vamos a ir al libro del Apocalipsis. Vamos a ir al libro del Apocalipsis y sabiendo ya la definición de lo que el Señor nos ha revelado por medio del curso, pues vamos a comprender Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 al 16. Entonces, 12 al 16. Vamos pues, permítame, 12 al 16. Vamos a leerlo, porque ya como sabemos la definición, pues vamos a comprenderlo en este momento. Y dice, vamos a leerlo lentamente. Me volví a ver que la voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar ceñido al taller con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol, cuando brilla con toda fuerza. Cuando lo vi, caí en sus pies, como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, soy yo, el primero y último. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, mis queridos hijos. Ahora bien, ya meditando el texto bíblico, pues directamente nosotros podemos comprender lo que el Señor nos regala en cada uno de estos acontecimientos. Si hubiésemos leído primero el texto bíblico, pues vamos a no comprender nada. Bueno, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir los 7 candeleros? ¿Qué querrá decir la voz fuerte? ¿Qué querrá decir las estrellas? Pero ahora que nosotros tenemos el significado de esos símbolos, si lo leemos nuevamente, efectivamente, nuestra mente va a empezar a relacionar cada una de esas palabras. Y yo me imagino que eso pasó con ustedes en este momento.
si nosotros aceptamos, meditamos y empezamos a discernir esos símbolos por medio de su significado, para nosotros será más fácil comprender este género apocalíptico, este género. Y así toca hacer con cada uno de los textos, porque no es solo leer por leer, sino nosotros tenemos que empezar a darle el significado a cada uno de ellos. Por eso hay un diccionario que se llama el diccionario bíblico, donde nosotros, cuando podamos encontrar un término que nosotros no conozcamos, pues lo vamos a usar. O de la misma manera, ir a las notas que están dentro de nuestra Sagrada Escritura. Ahora bien, teniendo en cuenta ese análisis que hemos hecho de este texto, ¿cuál texto? El Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 al 16, podemos dialogar, podemos hacer unas preguntas en este momento. ¿Y cuáles son las preguntas? Pues muy sencillas. ¿Cuáles de los símbolos que hemos mencionado? ¿Cuáles símbolos? Hablamos de 13 símbolos. ¿Cuál de esos 13 símbolos me impresiona más a mí? Entonces, recordemos una vez los símbolos. Teníamos la mano derecha de Jesús sobre Juan. Teníamos Juan como muerto a sus pies. Teníamos el rostro como el sol. Teníamos la espada que sale de la boca. Teníamos la estrella en las manos. La voz fuerte, el pie de bronce, ojo como llamas de fuego, cabellos blancos, cinturón de oro o la coraza, la túnica larga, hijo de hombre y 7 candeleros. ¿Cuál de esos símbolos que hemos escuchado es el que de pronto me impresiona más? ¿Cuáles de esos símbolos es que me impresiona más? Cada uno de nosotros puede tomar el que usted desee y pues me lo irá a compartir en su trabajito extra. ¿Cuál de esos símbolos le impresiona más? ¿Y por qué le impresiona más? Ahora, ¿qué reacción, si yo escojo un símbolo, qué reacción me produce a mí? ¿Qué reacción me produce a mí ese símbolo? Yo no lo conocía, pero ¿qué relación me produce a mí ese símbolo en el momento? ¿Qué reacción me produce a mí? Ahora, como trabajo para su casa, para que podamos seguir meditando, pues vamos a tomar o vamos a leer el Apocalipsis. Ya meditamos el capítulo 1, pues ahora vamos a ir al capítulo 12 y de ahí les voy a dejar el trabajito extra clase. ¿Qué vamos a buscar en ese capítulo 12? Pues primero que todo vamos a leerlo. Y ese capítulo nos habla de la mujer y el monstruo, de una mujer y el monstruo. Y después de leer ese capítulo, el capítulo 12 completo, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas vamos a contestar? La primera, ¿qué elementos del género apocalíptico encontramos en este texto? Ya habíamos hablado de los elementos. ¿Qué elementos del género apocalíptico encontramos en este texto? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el significado de los símbolos que aparecen? Entonces, si vamos a hablar de los símbolos, pues primero leemos el texto, sacamos los símbolos que aparecen y vamos sacando el significado de esos símbolos, mis queridos hijos. Entonces, recapitulemos. Cuando hablamos del género apocalíptico, estamos hablando que es una revelación que se nos da y que tiene un sentido de acontecimientos presentes mirando hacia el futuro. Esa es la respuesta directamente. Entonces, para que lo tengamos presente, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 12, que es la mujer y el monstruo, y vamos a responder las preguntas. ¿Qué elementos del género apocalíptico que ya vimos anteriormente encontramos en este texto? Y la segunda, ¿cuál es el significado de los símbolos que aparecen? Entonces vamos a sacar los símbolos y pues vamos a ir buscando
los significados. De esa manera, podemos usar la Sagrada Escritura, podemos usar un diccionario bíblico, podemos usar las herramientas que nosotros tengamos para que me los den a conocer en el momento que ustedes deseen. Entonces, para que lo tengamos muy, muy, muy presente y así no nos vamos a volver locos. Porque sabemos que hay muchas personas que dicen, yo no leo el Apocalipsis porque eso uno se vuelve loco. No, pues mire, nosotros leemos el Apocalipsis y aquí estamos. Lo que pasa es que hay que buscar la simbología, hay que buscar las imágenes directamente y poder dar respuesta a esos símbolos con un significado. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy, muy presente, mis queridos hijos. Entonces, para que lo tengamos presente, este género lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que lo tengamos muy, muy presente, y lo encontramos en el libro de Daniel, lo encontramos también en el libro de Isaías y pues en su propio libro, que es el libro del Apocalipsis. Entonces ya sabemos que en otros libros también aparece este género maravilloso que nos lleva a nosotros a discernir, ese elemento. Muy bien, digamos entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.